Buenos días, yo soy Pascal Demesti de cada segundo año y hoy quería comentarles sobre este caso clínico que me tocó ver en el hospital, que es bien interesante, así que ojalá puedan estar atentos para que después den sus opiniones. El caso se trata de un paciente hombre de 72 años que consultó por dolor ocular en su ojo izquierdo. Como antecedentes tenía hipertensión, hipotiroidismo que estaba en control con tratamiento. No tenía antecedentes oftalmológicos relevantes. Y consultaba porque llevaba 5 días con un aumento de volumen periocular discreto, dolor de cabeza y baja de agudeza visual en el ojo izquierdo, aunque refería que su visión había ido disminuyendo los últimos 3 a 4 años en ese ojo. Además había tenido vómitos el día anterior y la semana previa había estado resfriado. Llegó con una sospecha de un glaucoma agudo, entonces las tecnólogas lo primero que hicieron fue tomarle la piba planática que estaba normal. La agudeza visual llegaba a 0,7 con K en el ojo derecho y 0,05 en el ojo izquierdo. Y a la biomicroscopía, bueno, tenía un discreto edema y eritema palpebral y llamaban la atención estos defectos epiteliales puntiformes que tenían con fluoresceína y que estaban en este sector paracentral y en la periferia, también aquí podemos ver a inferior. Además tenía este pterigio que estaba inflamado, el resto del examen bastante normal, una fagosclerosis leve, el fondo de ojo normal. Se examinó de manera bien acuciosa a este paciente y no le pude pillar ninguna lesión sugerente de herpes en la cara, cuero cabelludo, nariz o párpado, pero refería un dolor punzante que refería que era en toda la cabeza, pero mayor en el hemicráneo izquierdo. Negaba aparición de vesículas o costras, al tratar de indagar decía que nunca había tenido varicela ni tampoco ningún tipo de herpes previamente. Entonces, frente a este caso, se le explicó al paciente que esto probablemente tenía una causa viral, pero no me parecía que tuviera suficiente como evidencia para pensar en este momento en un herpes. Sin embargo, se explicó al paciente que esto podía ocurrir, que podían salir lesiones en la cara, y que por ahora, en el fondo, diéramos harta lubricación con frío local, lágrimas artificiales para el manejo de los síntomas, pensando que quizás pudiese ser otro virus, pero con un control próximo en 48 horas o antes si es que le aparecía alguna de las lesiones que se le explicó al paciente. Y como buen paciente del hospital volvió una semana después, refiriendo que 2 días después de la consulta le habían aparecido lesiones en mi cara, sugerentes de herpes. Esta foto se la tomó él ese día, 2 días después de la consulta. Consultaron de manera particular y muy bien le indicaron valaciclovir 1 gramo cada 8 horas vía oral. Además había tenido estas molestias estomacales, entonces le indicaron omeprazol y pargiaverina. Bueno, cabe destacar que en la consulta previa no le había podido tomar sensibilidad corneal porque le acaban de tomar la pío con anestalcona, así que eso fue un detalle. Y bueno, llega una semana después de haberlo visto yo con estas lesiones ya en etapa de costra. El paciente estaba activamente ahí cerrando el ojo porque le molestaba. Y en la biomicroscopía podemos ver que tenía esta gran hiperemia, quemosis, una queratitis puntata extensa. La pupila estaba en midriasis fija, queda la duda si tenía sinequias posteriores por toda la queratitis que no dejaba ver con mucho detalle el iris. Obviamente ahora sí le medí la sensibilidad corneal, aunque medio tarde, pero tenía una hipoestesia absoluta prácticamente de toda la córnea en el ojo izquierdo. Entonces llamaba la atención esta gran inflamación del ojo y al indagar un poco más en la historia, resulta que el paciente estaba usando la pargiverina de manera tópica en ese ojo, llevaba 5 días desde que se lo habían indicado. ¿Qué cosa Eh, se ponía? ¿Qué se ponía? Perdón, el Viadil, la pargiverina clorhidrato que es Viadil, que Ya. le había indicado el oftalmólogo para su... Alguna molestia estomacal tenía que ella, no sé por qué fue exactamente la indicación, pero claro, el paciente dijo, me lo indicó el oftalmólogo, o sea que es una gota para el ojo, y llevaba 5 días usando Viadil ocular cada 8 horas. Entonces, obviamente que tenía una inflamación muy grande del ojo, y después vamos a hablar un poquito más de esto, pero aparentemente la midriasis pudiese explicarse por eso. Ya no podía ver muy bien si las lesiones que le había visto hace una semana estaban todavía activas por la gran queratitis puntata, así que decidimos mantener el valaciclovir 1 gramo cada 8 horas y darle harta lubricación para que solucionara un poco el tema de la queratitis. Lo controlamos 3 días después, seguía nuevamente la pio normal, la córnea ya estaba 100% epitelizada, con leve edema microquístico, pero persistía esta midriasis refléctica. No tenía tindal y ya mucha menor inflamación, todavía con su quemosis y hiperemia.
y a las lesiones estaban en etapa de costra. Llama la atención esta dosis leve que parecía estar en contexto de esta inflamación que había tenido del párpado. Entonces mantuvimos el valaciclovir y ya sin defecto epitelial y con 7 días de valaciclovir decidimos agregar Predforte cada 12 horas, además de sus medicamentos vía oral para el dolor y la lubricación. 4 días después lo vemos de nuevo, ya le había subido un poco la PIO, estaban 24, la córnea seguía con edema microquístico y empezaron a aparecer algunos pliegues de la DSMED a inferior. El resto ya se veía bastante bien, el fondo también se veía bien. Entonces decidimos agregar, o sea, aumentar la frecuencia del Predforte, el resto mantenerlo igual. Predforte entonces cada 6 horas. Unos días después, este día ya no le saqué foto, estaba mejor, pero aún con harto dolor, viendo mal, ya llevaba 14 días de valaciclovir y la PIO ya estaba en 30 en ese ojo. La cona estaba epitelizada, con edema microquístico como había estado antes, pero ya con una endotelitis evidente. No tenía tindal y seguía su midriasis fija. Tenía harto pigmento, el resto se veía bastante similar a los controles previos. Y por todo este edema microquístico, en realidad ya estaba costando un poco verle el fondo de ojo, podríamos decir al menos que no tenía una vitritis categórica. Entonces agregamos un hipotensor, el resto lo mantuvimos igual y también por un tema económico decidimos continuar ahora con aciclovir 800 miligramos cada 8 horas, dado que ya había completado 14 días de valaciclovir. Agregamos un antiinflamatorio vía oral también por las molestias que tenía el paciente. Solicitamos exámenes de laboratorio generales, más que nada para ver su función renal y parámetro inflamatorio. Y 10 días después llega el paciente así. Como podemos ver, ya tiene una tosis completa del ojo izquierdo, ya no es capaz de elevar. Persistía su midriasis refléctica y decidimos hacerle un examen neurooftalmológico completo. Y podemos ver que tiene una parálisis de todos los músculos extraculares. La saturación del rojo refería que era un 70% en el ojo izquierdo. Bueno, seguía con su hipoestesia corneal, pero que parecía estar peor que en el último control, que al principio ya estaba como mejorando su hipoestesia, o sea, su estesia, su sensibilidad corneal. Podemos ver que la córnea ya estaba excelente, tenía aquí su catarata, ¿no es cierto? Pero seguía esta midriasis. Le hacemos fondo de ojo y la papila llama la atención que tenía bordes borrados a inferior, impresionaba que había edema de papila y edema macular. Los exámenes generales habían salido todos bastante bien. Entonces este era el fondo de ojo. Podemos ver que acá se ven los bordes borrados, tanto a inferior como a superior, se ve incluso acá como su levantado el borde. Al OCT se ve que efectivamente se puede ver que está más engrosado el nervio. Y bueno, el OCT macular muestra esta membrana neovascular coroidea que probablemente era lo que explicaba su baja visión de hace 3 a 4 años de ese ojo. Entonces, evidentemente tenemos acá un edema de papila y probablemente una neuritis óptica que pudiese estar en contexto de esta infección por virus herpes zóster. Entonces se derivó a urgencia para una evaluación por neurología y para realizar una neuroimagen que descartara un compromiso orbitario, pensando en un síndrome del vértice orbitario o en algún compromiso del seno cavernoso, una trombosis. En la derivación indiqué que se dieran corticoides sistémicos y eventualmente hospitalizar para ciclovir B, y eso fue lo que hicieron. El paciente se hospitalizó, le hicieron su neuroimagen, lamentablemente no había resonador en ese momento en el hospital, así que le hicieron un TAC de cerebro con contraste, que podemos ver acá. En realidad neurología no siguió ninguna de las indicaciones con las que llegó derivado el paciente a la urgencia, pero al menos le hizo el TAC de cerebro, donde en realidad es un poco difícil ver bien la órbita porque en ese momento no le hicieron TAC de órbita, pero se puede ver al menos en el TAC de órbitas que hicieron un tiempo después, esta proptosis con, como dice el informe, cambios inflamatorios de partes blandas, pre- y postseptales de la órbita izquierda sin identificar colecciones. Este fue sin contraste, porque nuevamente se equivocaron. Y acá podemos ver la gran inflamación que hay, pero es difícil apreciar bien el seno cavernoso como para descartar una trombosis que habíamos planteado inicialmente. El paciente estuvo hospitalizado harto tiempo, lo seguimos viendo ya dentro de su hospitalización. El día 34 ya desde que habíamos partido con este cuadro estaba así, ya se sentía mejor, lo había visto negro, estaba recibiendo ciclovir B, pero no le habían iniciado los corticoides sistémicos.
La PIO estaba alta porque obviamente le habían dejado de dar todas sus gotas que le habían indicado. Seguimos viendo a este paciente más días y al verle de nuevo la motilidad ocular, en realidad sigue casi igual. Quizás podríamos decir que hay una leve, o sea, logra reducir un poquitito ese ojo, pero sigue bastante parético todos los músculos. Al día 41, que fue el último día que lo pude ver, ya estaba mucho mejor. La pillo estaba normal, tenía menor eritema y algo de acción del elevador del párpado se podía ver, pero persistía su midriasis fija y la parálisis completa de los músculos extraoculares. Lamentablemente el paciente nunca volvió a control, no, no podría decirles por qué, pero indagando un poco más en lo que ocurrió después, fue dado de alta tras 50 días de hospitalización con el diagnóstico de una vasculitis de vaso pequeño y un síndrome del vértice orbitario con su neuritis óptica secundarios a un herpes zóster oftálmico. Y actualmente está en tratamiento con prednisona 30 miligramos al día vía oral, más su profilaxis por tratamiento prolongado de corticoides, además la prednisolona tópica y pregabalina y otros medicamentos crónicos. Al paciente durante la hospitalización sospecharon que hiciera en el fondo la vasculitis, por lo que le hicieron una resonancia con contraste que al menos acá nos sirve para ver que el ojo ya estaba harto más desinflamado, no tenía proptosis. Yo al menos le veo aquí un poco de realce el nervio óptico, pero me queda la duda. Y yo no he vuelto a ver al paciente, lo cité, así que me hubiese gustado tener ahora la evolución de cómo, si es que recuperó algo de motilidad. Al menos sé que veía, al menos cuenta de voz, que fue la última evolución que le puso el internista. Así que, bueno, este es el caso, que fue bastante complejo y en realidad algo bien raro. Entonces quería primero hacer una breve revisión de este tema del herpes zóster oftálmico para recordar, yo sé que es un tema que se ha hablado otras veces en reuniones, para que luego podamos conversar un poco de este caso. Entonces, el herpes zóster oftálmico es la reactivación del virus varicela zoster en la rama oftálmica, que es B1 del nervio trigémino, y afecta aproximadamente un 15% de todas las infecciones por virus varicela zoster, y se estima que entre un 50-72% de los casos, con compromiso de la rama oftálmica, presentan manifestaciones oculares. Su incidencia aumenta con la edad, la inmunosupresión o el trauma, siendo mayor el riesgo en adultos sobre 60 años, pacientes con VIH, cáncer, inmunosupresión, cirugía mayor o radioterapia, pero no es exclusivo de estos pacientes, ¿cierto? Puede dar en pacientes inmunocompetentes y normales, digamos. Respecto a la fisiopatología, sabemos que el virus establece una latencia en ganglios sensoriales y se reactiva ante la disminución de la inmunidad. La rama oftálmica del trigémino es la más frecuentemente afectada cuando en el fondo hay afectación del trigémino. Y el compromiso del nervio nasociliar, que en el fondo se evidencia por una lesión en la punta de la nariz, que es el signo de Hutchinson, predice afectación ocular, pero sabemos que no es algo absoluto, es decir, puede estar el signo y no necesariamente compromiso ocular, así como también puede no estar y sí haber compromiso ocular, es solo una asociación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, cutáneo, tenemos erupción vesicular en el dermatoma B1, que se va a manifestar con pústulas que evolucionan a costras con dolor intenso y disestesia en todo el dermatoma. Y esto está asociado a un riesgo de sobreinfección bacteriana, triquiasis, entropía cicatricial, obstrucción de canalículos, etc. De las manifestaciones oculares tenemos en principal la queratitis epitelial, que se manifiesta con pseudodendritas mucosas, como podemos ver en esta imagen, que no tienen la ulceración central característica, por ejemplo, del herpes simplex, ni los bulbos terminales. Entonces se ven como, bien dicen, pseudodendritas. La tinción es débil con fluoresceína y rosa bengala. Otra manifestación ocular es la queratitis estromal, que se ve como infiltrados numulares, como se ve en esta imagen. Puede haber también queratitis intersticial y disiforme. Esto está asociado a un riesgo de neovascularización, queratopatía lípida y opacidades corneales en general. Puede haber también uveitis anterior, que es frecuente y se manifiesta con hipertensión ocular y que es indistinguible clínicamente de una uveitis anterior por herpes simplex. Puede evolucionar también con una queratopatía neurotrófica, que viene de la mano con una hipoestesia corneal en más del 50%. Si es que vemos que un paciente tiene hipoestesia corneal, tiene más riesgo de hacer una queratopatía neurotrófica versus uno que no la manifiesta.
Y esto está asociado a un riesgo de úlcera persistente o perforación, incluso necesidad de una queratoprótesis. También puede haber compromiso posterior, ya sea en forma de vasculitis retiniana, coroiditis y necrosis retiniana aguda. Entonces, eso como resumen de las manifestaciones que nos podemos encontrar con estos pacientes. Ahora, de la parte neurooftalmológica orbitaria, se puede manifestar con edema orbitario, tosis, proptosis, neuritis óptica, que es menos frecuente, parálisis de los músculos, o sea, de los nervios craneanos del tercero, cuarto y sexto, e incluso hacer un síndrome del vértice orbitario, que es una complicación bastante rara del herpes zóster. Este reporte de caso hace un resumen de esta complicación y cosas que hay que recordar. Bueno, el síndrome del vértice orbitario implica una disfunción de los nervios 2, 3, 4, 6 y bueno, también B1, que es en el fondo de donde llega el virus. Es más comúnmente causada por infecciones fúngicas como aspergilosis o mucormicosis o tumores. O sea, el virus varicela zoster en realidad es un agente raro para producir esta complicación. La incidencia de parálisis de músculos extraoculares en el herpes zóster oftálmico es baja, va de un 3,4 a un 9,8%, y aún menor la del compromiso del nervio óptico, que es como de un 0,4%. ¿Cuál sería la fisiopatología? Hay una invasión inflamatoria perineural del nervio nasociliar y de los vasos de este nervio. Además hay edema orbitario con compresión neural, y una diseminación directa del virus varicela zoster desde B1 a el tercer, cuarto y sexto par. La terapia combinada con, o sea, el tratamiento es combinada con antivirales y corticoides que pueden mejorar los síntomas, pero en realidad las secuelas son frecuentes y como es una complicación tan rara, la verdad es que se requiere más evidencia todavía para optimizar el manejo. Pero lo que tenemos es que al menos con antivirales y corticoides sería lo que corresponde hacer en estos casos. El diagnóstico del herpes zóster oftálmico es clínico, por el cuadro característico, el patrón en dermatoma, el dolor intenso y las vesículas. Si uno quisiera confirmarlo, se puede hacer una PCR, una inmunofluorescencia o un cultivo desde lesiones cutáneas o raspados corneales. Y la serología puede ser útil en pacientes que no tienen antecedentes conocidos o de vacunación. Diagnósticos diferenciales del herpes zóster oftálmico. Tenemos en primer lugar el herpes simplex, ¿cierto? Ocular. Pero en estos casos las dendritas tienen esta observación central y estos bulbos terminales característicos, y además el cuadro está asociado a mayor recurrencia. Luego tenemos la queratitis por Epstein-Barr, como este cuadro que vemos acá, donde se ven infiltrados estromales multifocales y en general hay antecedentes de haber tenido mononucleosis, aunque muchos pacientes tuvieron mononucleosis y no se enteraron del cuadro, así que puede no estar ese antecedente. La queratitis estromal inmunomediada en general va a presentarse sin antecedentes virales ni lesiones dermatológicas, obviamente. La sífilis también es un diagnóstico diferencial que en general va a estar asociado a una uveitis intersticial bilateral y con serología positiva de los test treponémicos. Y otro diferencial puede ser el adenovirus tardío, donde vamos a ver estos infiltrados subepiteliales, pero en general va a ser bilateral, va a haber una historia de conjuntivitis folicular. Eso. Respecto del tratamiento, nuestro pilar van a ser los antivirales sistémicos, ya sea valaciclovir en 1 gramo cada 8 horas, ¿cierto? En dosis de Zoster, o bien aciclovir 800 miligramos al día por 5 veces al día, o famciclovir 500 miligramos cada 8 horas. Y esto por 7 a 10 días, idealmente iniciando antes de 72 horas del comienzo del cuadro, y luego no suspender de golpe, sino que hacer un tapering de la dosis de antiviral. ¿Cuándo vamos a considerar ciclovir B? Que la dosis es de 10 miligramos por kilo cada 8 horas, si hay inmunosupresión o diseminación por 1 a 3 semanas en general. Los corticoides nos van a servir de manera tópica cuando haya queratoitis o queratitis estromal o endotelial, y de manera sistémica se puede considerar en casos complejos, por ejemplo, cuando hay neuritis óptica, inflamación orbitaria, vasculitis, que fue el caso de este paciente. Otros tratamientos que nos pueden ayudar, cicloplegia para el alivio del dolor en caso de uveitis. Para manejar la queratopatía neurotrófica vamos a dar harta lubricación, eventualmente se puede llevar a una tarsorragia. Y para la polineuralgia herpética se puede dar gabapentina, pregabalina, antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, incluso capsaicina tópica.
Entonces, esto es como el resumen que hay que recordar cuando vemos a un paciente de herpes zóster. ¿Qué herramientas tenemos para prevenir estos cuadros? Bueno, la vacunación hoy en día es algo importante. Tenemos la vacuna Shingrix recombinante que se administra en 2 dosis, al mes 0 y a los 2 a 6 meses, y tiene una eficacia de más del 90% para prevenir el cuadro de herpes zóster y la neuralgia posherpética. Está recomendada en adultos de más de 50 años. Importante que se puede hacer posterior a un cuadro de herpes zóster. Si ha sido después de un zóster oftálmico, debe administrarse tras un periodo prolongado sin inflamación ocular. Eso sí. Esta fue aprobada en Chile este año y ya está disponible. Yo la estuve buscando y encontré que la venden a aproximadamente 200.000 pesos cada dosis, es decir, 400.000 pesos para poder tener el esquema completo. También existe aún la Zostavax, que es de virus vivo atenuado, que es una sola dosis, con una eficacia que va entre un 50-70% y está disponible en Chile y está aprobada por el ISP, tiene un costo de aproximadamente 82.000 pesos, y fue retirada del mercado en Estados Unidos en 2020 y en Europa este año también, no por un tema de que sea una mala vacuna, sino por algo más bien comercial y porque en realidad la Shingrix tiene una eficacia mucho mayor, entonces están priorizando más bien esa vacuna. ¿Qué otros aristas podemos ver en la prevención? Bueno, el SETS, el Zoster Eye Disease Study, que fue un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, controlado, con más de 500 pacientes, que salieron los resultados en los últimos años, evaluó si es que el valaciclovir 1 gramo al día, es decir, en dosis baja, vía oral, durante 12 meses, podía prevenir recurrencia de complicaciones oculares en pacientes con herpes zóster oftálmico, y este seguimiento se extendió como resultados secundarios hasta los 18 meses. ¿Cuáles fueron los resultados? A los 12 meses se vio una reducción de los eventos con un hazard ratio de 0,77, es decir, bajó aproximadamente un 23% en los eventos, pero con un valor P que no era significativo. A los 18 meses también tuvo una reducción con un hazard ratio de 0,73, es decir, disminuyó 27% el riesgo. En el fondo esto de recurrencia, con un P que sí era significativo. Y además se redujo significativamente los episodios múltiples tanto a los 12 como a los 18 meses con un P significativo. Por lo tanto, sugiere que un tratamiento con valaciclovir en dosis bajas durante un año podría reducir recurrencias o complicaciones en el herpes zóster tanto al año como posteriormente, al menos hasta el año y medio de seguimiento. Así que es algo que hay que considerar en nuestros pacientes. Ahora, un apartado que quería conversar sobre el tema de la pargiberina clorhidrato, que es el Viadil. Este es un anticolinérgico con actividad antimuscarínica débil, es un espasmolítico del músculo liso. Y si bien los efectos a nivel oftalmológico no han sido tan evaluados, en la teoría, en el fondo, similitud a otros anticolinérgicos, podría producir midriasis, visión borrosa e incluso estrechamiento del ángulo. Y de hecho, si uno ve el prospecto del Viadil, dice que está contraindicado en glaucoma de ángulo estrecho, pero la verdad es que no hay estudios que evalúen el uso de pargiberina con glaucoma, como establecer algún tipo de relación. Y tampoco hay estudios o reportes de sus efectos a nivel ocular cuando es utilizado de manera tópica, porque obviamente que esta no es la forma en que se debería ocupar este medicamento. Cuando yo estaba viendo a este paciente, le pregunté a un neurooftalmólogo que me dijo que en realidad que había visto varios casos, da midriasis y una epiteliopatía, pero que dura unos días y mejora solo. Así que podemos adjudicarle la midriasis inicialmente a nuestro paciente y el tema de toda la epiteliopatía que tuvo, pero probablemente ya la semana de seguimiento, el efecto que quedaba de Viadil era despreciable y ya era más un tema neurológico del compromiso por el virus varicela zoster. Así que eso era lo que les quería comentar hoy día. A modo de conclusión, el herpes zóster es una infección que es potencialmente grave. Puede afectar múltiples estructuras oculares, sabemos que puede haber queratitis epitelial, estromal, endotelitis, una uveitis anterior hipertensiva, queratopatía neurotrófica y compromiso del polo posterior. La afectación neurooftalmológica es poco frecuente, pero tiene un alto impacto funcional, y en particular el síndrome del vértice orbitario secundario del herpes zóster es infrecuente pero grave, y está caracterizado por la disfunción de múltiples nervios craneanos, con riesgo de secuelas visuales permanentes, dolor neuropático severo. Y puede ocurrir en inmunocompetentes como el paciente que, bueno, en realidad no sabemos, quizás tenga alguna enfermedad de base que no conocemos, pero hasta ahora por lo menos no se le encontró nada y
es importante que en pacientes normales también pueden ocurrir estas complicaciones graves. El manejo va a ser tratamiento con antiviral precoz, antes de las 72 horas va a reducir en teoría la severidad y duración del cuadro, y los corticoides, ya sean tópicos o sistémicos, pueden ayudar según cada caso. Importante también el control del dolor y la vigilancia estrecha. Recordemos también entonces que la vacunación sobre los 50 años es eficaz, más del 90% con la Shingrix, para prevenir el herpes zóster ocular y la neuralgia postherpética. Y para agregar un poco a esta revisión, era interesante el tema del uso tópico erróneo de la pargeberina, porque puede exacerbar una midriasis y epitelopatía corneal, destacando la relevancia de la educación al paciente al indicar medicamentos, y que en realidad los pacientes no saben necesariamente cómo se ocupan y pueden equivocarse en este tipo de situaciones. Así que eso era. Muchas gracias. Espero que le haya gustado el caso y estamos abiertas a sus comentarios. Bien, Pascal. Bueno, primero felicitarla por la reunión, sobre todo destaco varias cosas. Primero, la documentación del caso está muy, muy bien lograda con las imágenes, con todo lo que involucra tener los antecedentes clínicos. Recuerdo perfecto cuando discutíamos este caso y me iba presentando, me iba contando cómo iba evolucionando este paciente. Me acuerdo perfecto y lo bien documentado que está y cómo iban apareciendo estas como perlas clínicas o detalles o errores del paciente o del médico en la indicación, etcétera. Así que es un caso, digamos, que tiene muchas aristas, bien complejo, que fue muy bien resuelto. Lamentablemente no tenemos el final, pero bueno, tiene muchas enseñanzas múltiples este caso. En primer lugar, puedes revisar no solo la parte del segmento anterior, que es lo que siempre revisamos en estas reuniones, y la diferenciación con otros, con el caso del herpes simple y otros diagnósticos diferenciales que podrían confundir, sino que además ver complicaciones que son menos frecuentes, así como esta que usted acaba de mostrar. Em, Destacó varias cosas, también algo relevante a veces pasa con esto de las malas indicaciones o confusiones. También me ha pasado a pacientes que en casos de queratitis epiteliales uno les deja el aciclovir tópico y le han terminado dando el aciclovir tópico, digamos, dermatológico. Y entonces terminan usando eso en vez del ocular y también produce, digamos, epitelopatía, etcétera, por la toxicidad. Otras cosas que me ha tocado ver y que uno piensa que está evolucionando mal. Y bueno, lo segundo siempre es lo que conversamos en un comienzo, es decir, a veces uno puede diagnosticar esto o ver los cuadros muy al inicio y por lo tanto no tiene la evolución. Por eso es muy importante lo que se mostró acá en la reunión, sobre todo para los residentes, que es ver la evolución en el tiempo, o sea, no apurarse los diagnósticos. Muchas veces en un par de días los cuadros pueden cambiar, evolucionar, siempre explicar los signos de alarma, controlarlos seguidos, o sea, involucrarse con estos casos que a veces el diagnóstico no está tan claro en un principio. Así que, bueno, como conclusión final, destacar el tema muy importante que nos comentó de la vacuna. Creo que algo muy, muy relevante que podríamos incluir en nuestras indicaciones, o sea, mayores de 50 años, si está disponible en Chile, quizá enviarlo al médico internista que evalúe digamos, que lo tenga contraindicación y se pueda agregar esta vacuna para evitar las recurrencias que tiene tanta alta efectividad. Eso por mi parte. Dejo abierta la palabra si alguien quiere comentar algo. Andrés, Sí, claro, Jorge. yo quería felicitar a Pascal porque el caso que trajo es muy interesante, como dices tú, muy bien documentado y la presentación creo que nos sirve a todos porque son casos muy atípicos y raros. Yo quería mencionar solo dos cosas. Una, digamos, viendo hacia atrás la historia, dada la baja visión al inicio de este paciente, con una queratopatía que era bien moderada y dada la presencia de esta midriasis, yo creo que podría haber sido de utilidad al inicio de este cuadro de haberle pedido un OCT, porque a veces no siempre es muy fácil ver el polvo posterior, entre la queratopatía, la quemosis y todo, pero si uno ve que hay una pupila midriática y una visión muy baja, yo creo que pedir un OCT de mácula y de nervio óptico nos puede dar una información que tal vez hubiera sido útil tenerla un poquito antes. Eso es lo único que yo creo que podría haber adelantado tal vez un poco más el diagnóstico. Y lo otro es que recordé un caso, como este Liadil es un anticolinérgico,
en el fondo es un medicamento utilizado por vía oral que ahora fue instilado en el ojo. Recordé un caso de muchos años atrás en que me tocó ver un paciente hospitalizado que hizo lo contrario. Tomó el frasco de atropina ocular y se lo tomó vía oral. Y también un anticolinérgico y también tuvo un efecto similar. También el paciente estaba con una midriasis bilateral inmensa por haber tomado atropina, que es como algo similar a lo que mostraron aquí. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Yo en realidad después mirando para atrás, no sé por qué no le tomé un OCT cuando llegó, porque veía muy mal para lo poco de queratitis que tenía, pero no estaba en midriasis cuando llegó. La pupila estaba normal. Llegó con midriasis a los 7 días cuando ya llevaba 5 días de Viadil tópico. Perfecto. Y la motilidad era normal también al comienzo, ¿verdad? Sí, o sea, en realidad no le evalué motilidad dirigidamente, pero sí podía, o sea, no estaba fijo en ppm como después. Perfecto. Hola Pascal, felicitaciones también. Lamentablemente me perdí el inicio del caso. Se estaba poniendo Viadil tópico por lo que acabo de escuchar. Sí. Vamos a volver a la foto para que vean, porque las lesiones corneales en realidad eran bien curiosas, así que voy a volver a mostrarles. Pero tenía lesión de piel, ¿no? De piel, ¿no es cierto? Al inicio no tenía nada. Tenía solo estas lesiones como puntiformes. Si uno es como así bien juicioso, podría decir que esto es una pseudodendrita, pero eran bien puntiformes. No, yo te felicitarte por un buen caso y solamente hacer una mención sobre la neuropatía óptica y el herpes, tanto simple como zóster. Existe la neuropatía óptica herpética, es rara, sí, a mí me ha tocado verla muy pocas veces, pero existe. Y uno la sospecha cuando hay una relación bien estrecha con un cuadro clínico herpético, ya sea simple o zóster. Y esta neuropatía, la fisiopatología en realidad no es muy clara. Como tú mencionaste, hay un tema de invasión viral directa, de daño viral directo, y también hay una vasculopatía asociada. En general, tienen muy mal pronóstico, no se recuperan. Por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, lo que me ha tocado leer es que no se recuperan, quedan con muy, muy mala visión. Y lo otro importante es que, claro, cuando hay una neuropatía óptica o cuando hay una oftalmoparesia y uno se siente tentado de usar corticoides. Solamente recordar que estos casos de usar corticoides después de algunos días de antiviral, y esto parece muy de perogrullo, pero si aparece un paciente con compromiso neurooftalmológico, tiene un sostén, a veces tienen estos sinerpetes, y pueden pasar desapercibidos, y uno no les da, ¿no es cierto? Cuando el compromiso es más neurológico, ya sea de pares craneales o de nervio óptico, existe un riesgo de diseminación vascular intracraneal y producen esta vasculopatía craneal por corticoides, donde se producen disecciones vasculares múltiples. Es gravísimo. Entonces, si bien son cuadros muy, muy raros, solamente tener en cuenta que, nada, pues hay que examinar a los pacientes, hay que escucharles los síntomas, y si dice que le arde la piel, le duele la piel, sospechar que tienen un herpes y tratarlo antes de darles corticoides. Ustedes lo trataron antes de darle corticoides, está bien, pero es como una recomendación acordarse de eso, porque está esa complicación que es gravísima. A mí me ha tocado verla también y la verdad es que es muy complicado. Esto se puede dar en los pacientes que están inmunosuprimidos a veces y que no hacen un compromiso herpético completo o típico. Entonces, el cuadro clínico del herpes propiamente tal es más difícil a veces de observar. Pero Nico, a pesar de que en esta patología, toda esta oftalmoplegia que se produjo con la tosis incluida, que es perfectamente todo explicable por el mismo virus, todo este cuadro suele ser autolimitado, es decir, muchas veces y autolimitado con resolución espontánea en meses, ¿no es cierto? Pero uno se ve muy tentado a usar los corticoides. No, por cierto, hay que usarlo. No sé, lo que estoy diciendo, no, totalmente. Lo que hay que hacer es usar los corticoides
siempre con unos días antes de protección con antivirales, ¿no? Lo que pasa es que a veces los pacientes llegan con el cuadro neurooftalmológico, no con el cuadro, digamos, cutáneo. Entonces, uno puede entrar con los corticoides y ahí es donde se producen los problemas. Ahora, ojo que sí, son autolimitados, se tienden a mejorar, pero el nervio en general queda muy secolado, ¿eh? Tiene muy mal pronóstico el nervio óptico. Sí, yo te felicito, Pascal. Muy bien, muy buen caso, ya. Muy Muchas florido, gracias. además con esta que te llevaba por la tangente, el hecho de que se pusiera el Viadel, que claro, la verdad es que no llevaba un poquito a confusión, pero no, el cuadro estaba todo lo demás clarito, todo lo demás que había, no solo intraocular, sino que con las manifestaciones externas, todo era perfectamente explicable por el mismo cuadro herpético.